Entra en tu plataforma de contenidos adventistas. Accede de manera fácil y disfruta de la sección infantil, con canciones y vídeos educativos para los más pequeños. Encuentra música variada con grupos de adoración de todo el mundo. Aprende con documentales sobre naturaleza e historia desde una perspectiva cristiana. Descubre series, películas, testimonios, estudios bíblicos y programas de salud, familia y estilo de vida. Cada semana, nuevos contenidos seleccionados para ti. Desde donde quieras y cuando quieras, en tu móvil, ordenador o tablet. Descárgate la aplicación o entra en hubmedia.es, tu televisión a la carta para toda la familia. Más cerca, más misión, más esperanza. Veo en el mundo una falta de acción. No hay respuesta, ya ni pensamos solución. Solo vivimos por nuestra verdad. Nos olvidamos de lo que importa en realidad. Pero hay un mensaje, una misión, una meta que alcanzar. Compartir con el mundo tu visión, no callarte más. Alza tu voz, que no muera nunca. Alza tu voz, por quien no tiene la oportunidad de conocer una vida mejor. Alza tu voz. Bienvenidos al primer ATV de este nuevo año 2020, la nueva década que acabamos de entrar. Tenemos muchos propósitos, muchos retos y estamos muy felices porque tenemos la oportunidad de estar aquí, este tercer ATV, Alza tu voz, de este año. Tenemos un hashtag, justamente, ATV3. Queremos hablar contigo y que tú puedas hablar con nosotros. Háblanos en las redes sociales, cuéntanos tus oraciones, tus agradecimientos, tus retos y tus propósitos, preguntas para los ponentes, lo que quieras, habla con nosotros. Estamos en Instagram, en Facebook, en la aplicación, en hubmedia.es, en Vimeo, en todas las redes sociales. Por favor, habla con nosotros. Hoy tenemos a Clara Nicolai con nosotros. Para mí me da mucha alegría porque Clara y yo hace muchísimos años que nos conocemos, ¿verdad, Clara? Y pues me hace bastante ilusión poder presentarla en este ATV de este año. Así que me voy a tomar también alguna licencia por los años que nos conocemos, así que no te preocupes, pero las preguntas las vas a poder contestar todas. Si quieres, empezamos con algo fácil. ¿Cuántos años tienes? 25. 25. Bueno, el cuarto de siglo, ya son años. Nah, estás joven. Yo también. ¿Qué más? A ver, voy a aprovechar que te conozco y te voy a hacer una pregunta. Tú, cuando llegas a casa,
pues la gente suele saludar a sus padres, a sus hermanos. Pero, ¿qué es lo primero que tú saludas cuando llegas a casa? A ver, esta pregunta me la haces con una intención clara, porque me conoces. Pues yo tengo 2 gatos maravillosos y preciosos, que son lo más bonito del mundo entero, y por supuesto cuando llego a casa lo primero que hago es saludarlos a ellos, pero porque ellos vienen a saludarme a mí. Aunque estén tus padres primero. Aunque estén mis padres. Adiós padres, adiós hermano, Sí. gatos primero. Son como tus hijitos. Sí, son mis hijitos. Son muy bonitos, ¿eh? Yo los he visto. Otra pregunta. ¿Qué estudias, Clara? Pues yo he estudiado psicología y ahora estoy haciendo un máster que es sobre la igualdad de género y en esas estoy ahora. ¿Por qué has estudiado psicología? Pues bueno, he estudiado psicología por muchas cosas. Porque me interesa mucho la conducta del ser humano, porque me parece interesante e intrigante la forma en la que nos comportamos y también porque creo que es una forma como otra de poder ayudar a las personas y poder estar más cerca del sufrimiento de la gente, pero haciendo algo, ¿no? Pudiendo echar un cable. Qué bonito. Pues por ahí, por dentro de la psicología, voy a aprovechar un meme que vi estas navidades en redes sociales, os lo voy a leer a ver qué piensas al respecto. Dice, mis tíos en Nochebuena hablando de adicciones en la mesa, yo, psicólogo que entiende los procesos de adicción, siendo completamente ignorado y desautorizado por la sabiduría popular. Es más frecuente de lo que voy a reconocer. ¿Te ha pasado? Pues a ver, quien de aquí sea psicólogo o de los que nos estén viendo sea psicólogo, habrá pasado esta situación muchas veces. Hay una especie de licencia que las personas nos tomamos en general de opinar sobre cosas que no sabemos. Y en la psicología es como es más fácil, porque como hay muchas cosas que parece que sean muy subjetivas, como que todos tenemos la sensación de que sabemos mucho sobre eso y la realidad es que no es así. Es que, por ejemplo, en este caso, una adicción no tiene un proceso en el cerebro que hay que estudiarlo y hay que conocerlo para dar un juicio de valor tan rápidamente. Entonces sí, me pasa muchas veces y creo que cualquiera que estudie algo de psicología le pasa muchas veces, pero porque en general somos así para estas cosas. Y es como que te dicen, como que tú hablas y te acaban ignorando. No tanto como ignorar, pero sí a lo mejor que la opinión de esa persona no es tan válida, a lo mejor. no está al mismo nivel que lo que yo estoy diciendo. No es porque yo sea mucho mejor que nadie, pero a lo mejor yo conozco más ese proceso porque lo he estudiado y esa persona no lo conoce y simplemente está hablando por lo que ha escuchado, ¿no? Y sí, sí, me suele pasar, pero bueno, no pasa nada. Te lo tomas con gracia. Sí. Y siguiendo un poco por el hilo de la psicología, ¿te ha pasado como los médicos que te vienen a preguntar cualquier cosa para arreglar la vida, como si el psicólogo lo supiera absolutamente todo, como quien va a su médico de cabecera a preguntarle por un problema de la piel y no es su especialidad? Pues sí, pasan muchas cosas cuando estudias psicología. Una es que la gente se piensa que sabes todas las preguntas, o sea, que sabes responder a cualquier incógnita que tienen en su mente, y eso no es verdad, porque tú no eres ningún gurú de nada, ni eres ningún mago de nada. Tú has estudiado sobre trastornos mentales, básicamente, no sobre preguntas existenciales. Y también pasa que, pues eso, que las personas a veces también no acaban de ubicar que un psicólogo no sabe sobre todas las áreas, sino que los psicólogos están especializados en las áreas. Entonces, un psicólogo que se haya especializado en neurociencia no sabrá lo mismo que un psicólogo que se ha especializado en recursos humanos. No van a tener la misma información, entonces no te pueden ayudar en lo que tú estás preguntando. Claro. Y vamos hacia tu ponencia. Tu título de hoy es La ley más exigente, ¿verdad? Así, imagínate una ley que pudieses quitar o poner. Algo así más de risa o nada profundo, pero ¿qué harías? Pues a ver, así rápidamente no te puedo decir una ley que yo quitaría o que pondría. Tampoco soy yo una experta en leyes, pero supongo que más que quitar, ahora mismo me viene a la cabeza que pondría a lo mejor ciertas leyes. A lo mejor ciertas leyes que tuvieran que ver con la protección de los animales, con el prohibir cualquier tipo de maltrato animal. A lo mejor yo para eso sería un poco dictatorial, no lo sé. Y sobre todo, pues eso, pues
todo lo que tenga que ver con cosas sociales, supongo que endurecería un poquito más las leyes en ese sentido. Bueno, son ideas. Pues con esto vamos con la ponencia de esta noche, vamos con Clara Nicolai con la ley más exigente. Gracias. Bueno, ya sabéis algo un poquito más de mí. Yo soy una persona que ha nacido en una iglesia y en una familia cristiana. Me han educado desde que he nacido prácticamente de forma cristiana, y mi familia y los miembros de mi iglesia se han preocupado por enseñarme todo lo que podían o todo lo que sabían acerca de Dios. Y los que habéis vivido una situación parecida a la mía sabéis de lo que os estoy hablando. No me parece que sea algo negativo el recibir una educación cristiana, pero sí que creo que hace que corramos el riesgo de que al final lo que se nos enseña lo acabemos repitiendo como loros sin darle el significado que realmente tiene. En esta noche a mí me gustaría hablar más concretamente de la forma en la que yo siento que tratamos el tema del amor. Ese amor en el que Dios insiste tanto, al que le da máxima importancia y que se supone que es la base de nuestra religión. En mi caso ha sido con el tiempo que, meditando y leyendo la Biblia sobre este tema, he empezado a ver o a entender más la forma en la que Dios nos enseña este amor, o lo que Dios nos quiere decir sobre este amor. Este amor que muchas veces banalizamos y tratamos como un mero sentimiento. He entendido que sí, que el resumen de la ley y el resumen de nuestra religión, ¿no?, tiene que ver con amar a Dios y amar al prójimo, pero que eso no puede ser una sensación, no puede ser un sentimiento, sino que tiene que ser algo que transforme nuestra vida, tiene que ser algo que transforme la forma en la que yo me relaciono con los demás, la forma en la que yo pienso, la forma en la que me comporto, la forma en la que veo las cosas y hago las cosas. Para visualizar un poquito mejor esta idea, me gustaría que recordemos un episodio de la Biblia, un episodio de la vida de Jesús que está en Lucas 10, del 25 al 37. En una ocasión, Jesús estaba hablando a las personas y un señor le hizo una pregunta. Este señor era un doctor de la ley. Un doctor de la ley en ese tiempo era alguien especializado en la ley de Moisés y por ende las escrituras, o sea que era un señor que entendía muy bien las escrituras. Y la pregunta que le hizo es que qué tenía que hacer él para heredar la vida eterna. A lo que Jesús le contestó con otra pregunta diciéndole qué es lo que lees en la ley de Moisés, qué está escrito ahí. Y este le dijo, porque sabía muy bien de qué iba la ley de Moisés, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: muy bien, genial, eso es, haz eso y vivirás. Pero él fue un paso más allá y le preguntó que quién era su prójimo. A lo que Jesús le contestó contándole una historia, la historia del buen samaritano. Historia que además era verídica, no era algo que Jesús se había inventado para hacer ver mejor su idea. La historia del buen samaritano nos dice que había un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, y en ese camino, que era bastante peligroso, lo asaltaron unos ladrones y le pegaron una paliza dejándolo medio muerto. Entonces este hombre se quedó ahí muy mal y pasó por ahí un sacerdote que lo vio, y viendo la situación y dándose cuenta de lo que estaba pasando, pasó de largo. Un tiempo más tarde también pasó un levita, que también viendo la situación y dándose cuenta de lo mal que estaba ese hombre, pasó de largo. Recordemos que estas dos personas no eran cualquier persona, que si hubiese sido cualquier persona tampoco habría estado bien que pasaran, pero eran los máximos representantes de Dios en ese momento, de la religión. Por ellos pasaba todo, ¿no? En lo que ellos decían era muy importante y eran como el ejemplo de Dios, y sin embargo ellos pasaron de largo. Y la Biblia nos dice que un tiempo más tarde pasó un samaritano, y este samaritano se conmovió grandemente de este hombre y se paró, lo curó, le dio de beber, lo subió encima de su burro, fue muy despacio con él para no zarandearlo más y provocarle más heridas, lo llevó a una posada, pasó la noche con él cuidándolo, y al día siguiente, cuando vio que presentaba mejorías, decidió proseguir con su viaje, porque este samaritano estaba haciendo un viaje y lo había parado y había invertido su tiempo y su dinero y sus ganas en ayudar a esta persona. Entonces, pero cuando se fue, no lo dejó sin más, sino que le dejó una gran cantidad de dinero al posadero y le dijo que todo lo que gastara este hombre corriera a su cuenta. Y si gastaba más de lo que él había dejado, que él ya volvería y ya le pagaría lo que falta. Contado así, puede parecer como normal, ¿no? Que si tú te encuentras una persona medio muerta por la calle, pues lo menos que puedes hacer es echar un cable.
Pero vamos a recordar que los samaritanos y los judíos se llevaban extremadamente mal, que ni siquiera en una situación así eran capaces de ayudarse. De hecho, cuando el doctor de la ley le preguntó a Jesús que quién era su prójimo, tenía claro que su prójimo no eran ni los paganos ni los samaritanos. Y en cuanto Jesús le contó esta historia, Jesús le preguntó, ¿quién crees tú que ha sido el prójimo de esta persona? Y él, para no decir la palabra samaritano, dijo el que había tenido compasión. Hace poco también descubrí que el levita y el sacerdote, uno de los motivos por los que habían pasado de largo, era porque el aspecto de esta persona que estaba herida era dudoso. No sabían si realmente era un judío o era un samaritano. Y ese había sido uno de los motivos por los que habían pasado de largo y no habían querido ayudarlo. O sea que había mucha tensión entre ellos, no era algo tan fácil esa situación. Pero sin embargo, el samaritano no se cuestionó nada de eso. El samaritano había entendido el mensaje de Dios. A mí me gustaría mucho que nos centrásemos en la forma en la que tuvo que comportarse el samaritano. Podríamos sacar muchas conclusiones sobre esta historia, pero a mí me impacta mucho la forma en la que él tuvo para hacer las cosas. Él no tuvo que convocar una junta extraordinaria para ver si estaba bien o no estaba bien en esa ocasión, ayudar a ese hombre, o si en algún lugar ponía si era lícito o no era lícito ayudarlo o hasta qué punto. No lo sometió a ninguna votación. Y la Biblia tampoco nos dice que hiciera ningún juicio de valor para ver si de verdad había merecido lo que le había pasado o no. Simplemente lo ayudó. El samaritano había entendido el mensaje, había entendido lo que Dios quería, había entendido lo que significaba la verdadera religión. Lo había interiorizado y eso había pasado a ser su conducta. Había entendido lo que Dios decía en Isaías 58, que dice: «Este es el ayuno que quiero, abrir las prisiones injustas, romper las correas del cepo, dejar libres a los oprimidos, compartir el alimento, acoger en tu casa a los vagabundos, vestir al desnudo y no cerrarte a tus semejantes». Por eso, al ver esta tremenda situación, no le había quedado más remedio que actuar. Me parece que es muy importante que nos centremos en eso y que veamos realmente la magnitud de este amor que Dios nos enseña, que es mucho más complejo y mucho más profundo, que tiene que cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas. Tiene que cambiar nuestra forma de relacionarnos con Dios y con los demás. Hay una cita en El deseo de todas las gentes que dice: «Cristo ilustró la naturaleza de la verdadera religión, mostró que no se trataba de un sistema de credos o ritos, sino de la ejecución de actos de amor, en hacer el mayor bien a los otros con bondad genuina». Al igual que el buen samaritano, no podemos obviar las necesidades de nuestro prójimo. Y Jesús nos enseñó que nuestro prójimo era cualquier persona. Hay otra cita que os quiero leer, también del deseo de todas las gentes, que dice: «El egoísmo y la fría formalidad casi han extinguido el fuego del amor y disipado las gracias que podrían hacer fragante el carácter. Muchos de los que profesan su nombre han perdido de vista el hecho de que los cristianos deben representar a Cristo. A menos que haya sacrificio personal por el bien de otros en el círculo familiar, en el vecindario, en la iglesia y donde quiera que podamos, y cualquiera sea nuestra profesión, no somos cristianos». Me parece importantísimo que recordemos esto, porque puede parecer muy utópico, ¿no? Pero la realidad es que si de algo está necesitado nuestro mundo es de amor. Gracias a lo que yo me dedico, he tenido el privilegio de escuchar historias de las personas, sufrimientos que comparten conmigo, y a veces ni siquiera te imaginas las historias tan tristes que pueden tener las personas detrás, personas que nunca aparentarían vivir todas esas situaciones. Y el análisis general que yo saco de todo es que si de verdad nos amásemos un poquito más como Cristo nos enseñó, hay tanto sufrimiento que nos ahorraríamos y ahorraríamos a las personas. Vivimos en un mundo que se mueve por interés, que se mueve por maldad, que se mueve por egoísmo, que se mueve por la mentira. Y puede parecer muy pesimista que diga esto, pero es que es verdad que mires hacia donde mires, en mayor o menor grado las personas sufren. En nuestro primer mundo hay muchos tipos de sufrimientos. Nos podemos encontrar sufrimientos como el que se encontró el buen samaritano, personas que se están muriendo realmente delante de nuestros ojos, en nuestras calles o en nuestras costas, o podemos encontrar a gente que se está muriendo en su casa por una depresión o por cualquier situación que hace que ya no pueda más con su vida. También vivimos en una sociedad que hace que eso no lo veamos mucho porque parece que esté como mal visto sufrir. Entonces siempre tenemos que aparentar una situación de bienestar y de felicidad cuando realmente no es así, porque tenemos unos índices altísimos de depresión, de diferentes tipos de ansiedad, y por eso creo que no podemos poner el foco en otra cosa que no sea el amor, teniendo todo este tipo de situaciones.
Cuando realmente amamos a Dios, creo que nuestra perspectiva de las cosas cambian y entonces aprendemos a amar de verdad a las personas, de forma correcta. Cuando ponemos el foco en Dios y en el amor hacia Él, automáticamente nuestras prioridades cambian y nuestros actos empezarán a ser más genuinos y más bondadosos y empezarán a parecerse más a los del buen samaritano. Me gusta la historia del buen samaritano y me gusta el buen samaritano en sí porque él reflejó a Cristo. Porque encima de cualquier norma social, por encima de cualquier ley o de cualquier conflicto que había en ese momento, el buen samaritano tuvo claro que por encima de todo estaba el ser humano. Por eso no dudó en actuar. La ley del amor que Jesús nos propone como base para nuestra religión no es un sentimiento, no es una emoción bonita, no es algo etéreo o algo en lo que todo valga. Todo lo contrario, es la ley más exigente. En el libro de Roberto Badenas, de Más allá de la ley, hay una cosa que dice que me parece muy interesante, que es que el amor siempre es más exigente que cualquier otra ley, porque significa un amor desinteresado por la persona, significa entrega total por los demás. Y por eso no podemos tratarlo simplemente como una sensación bonita. Por eso no podemos tratarlo como si fuera un adorno de nuestra religión, porque realmente es el centro de nuestra religión. Me gustaría leeros un versículo que está en Romanos 13, del 8 al 10, que dice: «Si con alguno tenéis deudas, que sean de amor, pues quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro posible mandamiento se resumen en esas palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace daño al prójimo, o sea, que el amor constituye la plenitud de la ley». Ojalá podamos entender que hay que meditar más en este amor, que hay que entenderlo más, que no nos podemos quedar solo con lo bonito, con las mariposas, con lo bien que me llevo con alguien o lo bonito que es querer a alguien que quiero, que este amor del que Jesús habla es el centro de nuestra religión, porque Dios mismo es amor, entonces si Dios no fuera amor no sería el centro de nuestra religión, no podemos tratarlo como algo más. Tiene que realmente cambiar y transformar nuestra forma de ver las cosas y de comportarnos y de vivir a Cristo, ¿no? Ojalá podamos pedirle eso a Dios, ojalá podamos entender cada vez más qué significa eso de amar a Dios y amar al prójimo y que al final nuestra conducta sea como la del buen samaritano, que en cuanto se encontró delante de esa situación supo cómo reaccionar, porque él ya estaba viviendo a Dios y gracias a esas conductas también llegaremos a mostrar a Jesús en nuestras vidas. Parece todo oscuro, sin solución. Nada tiene sentido en mi corazón. Estoy perdiendo el rumbo, todo cambió. ¿Y quién podrá amarme tal como soy? Solo tú puedes rescatar mi ser, Señor, fue por mí que tú sufriste en aquella cruz. Tú me salvaste, mi Jesús, con tu sangre y amor por mí. Tú me compraste, mi Salvador. No comprende este amor y quién podrá explicarle su situación. Tú no estás perdido, mira la cruz, solo hay un camino que es Jesús. Solo tú puedes rescatar mi ser, Señor, fue por mí que tú
Salvador. Solo tú, 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 solo tú puedes rescatar mi ser, Señor, fue por mí que tú sufriste en aquella cruz. Tú me salvaste, mi Jesús, con tu sangre y amor por mí. Tú me compraste, mi Salvador. A Jesús le gusta caminar junto al mar tranquilo de tu corazón. Le gusta verte disfrutar de todo aquello que Él te da, llenándote de amor, de su amor. Y también le gusta navegar sobre tu tormenta y cuando ruge el mar, iluminar tu anochecer, sanar heridas del ayer. Él quiere restaurar lo que ya fue. Ve en tu corazón y mira si hay algo más grande y mejor que la amistad de aquel que te hizo nacer, que te creó, que tu sonrisa con su sangre dibujó, te acompañó a crecer, llenándote de amor, de su amor. A Jesús le gusta escuchar lo que te preocupa y lo que queda atrás, y disfrutar de tu canción sin importar la afinación. Él quiere hacer de ti una expresión de amor. Ve en tu corazón y mira si hay algo más grande y mejor que la amistad de aquel que te hizo nacer, que te creó, que tu sonrisa con su sangre dibujó, te acompañó a crecer, llenándote de amor, de su amor. A Jesús le gusta caminar, a Jesús le gusta navegar, a Jesús le gusta escuchar. Gracias, Clara, por esta reflexión personal que has tenido esta noche con nosotros, en la que nos has hecho pensar un poquito más en
en el amor que tiene Jesús hacia nosotros, el amor que nos ha demostrado y que Él intenta todos los días pues, inspirarnos para que nosotros podamos ser una mínima parte del amor que Él nos da. Si quieres ahora, vamos con el turno de preguntas, ¿sí? No tengas miedo, tranquila, somos buenos. Vamos a ver la primera pregunta online, a ver qué nos dicen. Dice, primero te dan las gracias, Clara. Gracias, Clara. Amar de verdad a veces cuesta. ¿Cómo puedo superar el rencor o la envidia? Qué gran pregunta, ¿eh? Pues a ver, la verdad es que yo no tengo respuestas con fórmulas mágicas para nada, pero yo creo que esto no tiene ninguna respuesta, o sea, en el sentido de que no es que tienes que hacer X cosas para realmente no tener más rencor por alguien, no tener un pensamiento o un sentimiento negativo hacia alguien. Pero yo sí que creo que en el momento que tú le pides a Dios eso y tú te comunicas con Él mediante la Biblia y ves lo que Él te dice sobre el amor, ¿no? Yo creo que Él es el que empieza a hacer ese trabajo en nosotros. También siento que cuando entendemos que ese amor es para todos, no como hemos dicho antes, que mi prójimo es cualquier persona, también eso cambia un poquito la perspectiva. A mí me pasa personalmente que cuando pienso algo malo sobre alguien o alguien me molesta mucho, el pensamiento que me viene a la cabeza de decir esa persona también es amada por Dios o Dios ama a esa persona tanto como me ama a mí, es como que me cambia la perspectiva de las cosas, como que no es mi Dios, es su Dios también. Entonces, eso hace que mis ganas o mi esfuerzo por decir, no, yo no tengo que tener este sentimiento hacia esta persona, a pesar de X, ¿no? Creo que es distinto. Ahora se me ocurre que hay una persona aquí en el público que siempre me dice una cosa que es muy interesante, siempre me dice, ¿y si en el cielo esa persona será tu vecina? ¿Qué haces? ¿Sabes? O sea, imagínatelo de esta forma. No puedes pasarte la eternidad enemistado con alguien o con un sentimiento muy negativo. Y creo que eso no resuelve el problema en ese momento, pero sí que creo que ayuda a meditar en las cosas. Pero sí que creo que la fuente de todo es ir a Dios con eso. Y entendiendo lo que Dios me quiere decir mediante la Biblia y pidiéndoselo, yo creo que al final pues alguna respuesta tiene que haber para eso también. Es como cuando está tu mejor amigo o la persona que te ha hecho algo con lo que ahora mismo no te sientes bien y imagínate que hacen lo mismo, te dicen la misma palabra fea o te dicen qué fea estás hoy, Clara. Si te lo dice tu mejor amigo, bueno, es mi mejor amigo, es un detallito pues más chiquitito. Sí. Pero o si como te lo que entiendes claro. que es más urgente que lo resuelvas o te importa más, ¿no?, que resuelvas eso con esa persona. Pero si te lo dice la persona que te ha hecho daño, es que me ha dicho esto y claro, pues no siento ahora mismo el mismo amor con las mismas dos personas. Entonces es difícil, justamente por eso, la persona con la que ya le quiero, no tengo ningún problema, pero con la que me ha hecho algo, tener amor es más difícil. Y a veces se nos olvida un poco el tener más paciencia con esos momentos. Pero por eso creo que es tan importante que vayamos a la Biblia en eso, porque tú si me haces algo a mí, yo sí que voy a tener ese impulso de querer resolverlo contigo o querer amarte igualmente porque tú eres mi amiga. Pero con otra persona que me hace mal, no voy a tener ese impulso, todo lo contrario. Pero si yo voy a la Biblia y yo leo que Dios me dice que yo tengo que amar a todo el mundo, que tengo que hacer lo imposible, que si me hacen mal yo tengo que devolver bien, si eso me lo recuerdo siempre, ¿no?, si lo tengo aquí en la cabeza, es más fácil que yo medite más en eso o que me esfuerce más en hacer eso que si no lo hago. Claro. Por eso la respuesta tiene que ser Jesús igualmente, o sea, pedirle que me ayude a que eso cambie en mí, pero también comunicarme con Él, ¿no? Y la forma en la que me comunico con Él es mediante la Biblia. Y si yo refresco ese pensamiento constantemente, el proceso será diferente. Sí, te lo tomas de otra forma, lo que te ha pasado en el día a día. Sí, buena lección, me la apunto también. Si quieres, vamos con otra pregunta online. A ver qué nos preguntan. Hoy todos de usar y tirar. ¿Crees que la sociedad nos vende un amor falso? Pues a ver, cuando la sociedad nos ha vendido un amor falso es
claro que sí, que la sociedad nos vende un amor falso. Pero otra vez digo lo mismo, creo que es muy importante que realmente por nosotros mismos tengamos esa comunicación con Dios, que realmente nosotros mismos investiguemos lo que Dios quiere decir, porque este amor del que he hablado antes es muy complejo. A mí no me ha dado tiempo en 15 minutos a explicar todas las conclusiones que yo saco sobre eso, pero es muy complejo y tiene muchos matices. Entonces, claro que no es como el amor que se nos enseña en la sociedad, que es mucho más grande y mucho más completo, pero también tiene sus límites y también tiene también hay momentos en los que amar no significa aceptar un maltrato, por ejemplo, ¿no? O sea, el amor que Dios nos enseña en la Biblia es tan completo y es tan complejo que si no nos dedicamos realmente a entenderlo y a pedirle a Dios que nos ayude a entenderlo mediante lo que Él nos ha dejado escrito, no podemos entenderlo tan fácilmente como esto. ¿Es un amor de usar y tirar? Pues no, claro que no, la respuesta es que no a eso. Por eso es importante que entendamos cuál es el amor que Dios nos enseña. ¿Hay alguna forma, aparte de leer la Biblia, por ejemplo, en redes sociales o en tu día a día, de poder distinguir esto es un amor falso o esto de verdad es amor? Es que me estoy repitiendo, pero... Es la clave. Pero cuando tú aprendes eso, es más fácil discernir eso, ¿no? Cuando yo entiendo cómo Dios me ama y entiendo cómo Dios me pide que ame a los demás, me es más fácil entender si eso es un amor de usar y tirar o es un amor de verdad, ¿no? Pero tengo que descubrir qué es ese amor. Si no lo descubro, no puedo discernir luego si está bien lo que me están vendiendo o no. Que no sea un puro amor de postureo, ¿no? Vamos, si queréis, ahora con una pregunta del público. Hola. Hola. Mi pregunta es, ¿cómo crees que podemos aprender los cristianos a amar? Joder, es que no quiero decir otra vez lo mismo. Pero es que creo es que lo voy a decir otra vez, pero es que creo que el punto de mira tiene que ser otra vez Jesús. Los cristianos aprendemos a hablar comunicándonos con Dios, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos nosotros con Dios? Yo no escucho voces, a mí Dios no me habla ni en sueños, ni me hace visiones, ni nada de eso. A mí Dios me habla mediante la Biblia. Entonces yo aprendo a amar leyendo la Biblia, analizando la vida de Jesús, realmente estudiando lo que Dios nos ha dejado ahí, no leyéndolo como una novela sin más. Y eso tiene que ser algo constante, porque se nos olvida, porque por mucho que ahora leamos unos versículos que son súper impactantes y súper impresionantes, si yo esto no lo refresco, dentro de unos meses se me olvida y no lo tengo presente, o dentro de unos años. Si no lo refresco siempre, si no hago que esta relación con Dios fluya, no voy a aprender a amar a las personas realmente, porque es lo que decíamos antes. Si me lo hace una persona que es amiga, es diferente, pero si me lo hace una persona que no me cae bien, o no me gustan sus ideas, o no me gusta cómo se comporta, o me ha hecho algo mal, el primer pensamiento no va a ser, bueno, yo en verdad tengo que aprender a amar, porque Dios me dice que cuando me dan mal yo tengo que devolver bien, ¿no? La forma en la que yo creo que tenemos que aprender a amar los cristianos es realmente enfocándonos en lo que Cristo nos dijo. Y eso tiene que ser de continuo. Un nivel práctico. A veces nos hacemos una notita, un post-it que diga acordarme de ir a comprar. Quizás, pues, acordarme de pensar, a lo mejor, reflexionar en el día. O de tener una relación con Dios. Amor. Bueno, eso es un poquito feo, pero... No, me refiero más al sentido de, por ejemplo, amor. Pues a lo mejor voy en el tren y debería a esa persona tratarla con un poquito más de amor o detallitos. Pero no se puede quedar solo en los detallitos, o sea, Claro. Tengo que tratar a esa persona con más amor. Es que es lo que decíamos antes, cuando realmente lo entendemos, eso tiene que transformar absolutamente todo y a nivel grande, no a nivel de palabras bonitas y de sensaciones bonitas, sino que realmente tiene que ser una entrega total. Pero empieza poco a poco, ¿no? A nivel hasta que llegas a ese punto, pues poco a poco, día a día, como decías, leyendo la Biblia, orando con Dios, pidiéndole
todos los días, por favor, dame más amor. Entonces, un poco a poco en la práctica, de alguna forma, yo, por ejemplo, que de memoria fatal. Pero que no se quede en eso, ¿no? Que no se quede en algo pequeño, en algo que a mí me hace sentir bien, sino que realmente entendamos que es el foco de todo. Que lo que decía antes, que no es un adorno de nuestra religión, que si realmente no lo pasamos todo por el filtro del amor, todas nuestras creencias o todo lo que nosotros hacemos como cristianos, es que no tiene ningún sentido. Entonces, no es simplemente un adorno de voy a tener detalles de amor o voy a pensar un poquito más. Es que todo tiene que pasar por eso. La base. Vamos, si quieres, con otra pregunta online. Nunca había pensado en el amor como la ley más exigente. Pero es verdad. ¿Cómo tratas tú de cumplir esa ley? Pues a ver, yo no soy un ejemplo de nada. Entonces, pues trato de tenerla presente. O trato de comunicarme con Dios lo máximo posible. Esto no quiere decir que yo, pues, todo lo que hago expresa un amor súper grande hacia las personas, porque es verdad, porque no siempre es así, y menos de lo que a veces me gustaría, pero sí que creo que cuando realmente estoy en conexión, cuando realmente trato de tener esa relación y trato de pasarlo todo por el embudo, ¿no? del amor, ahí se quedan muchas cosas fuera. Si las cosas que voy a decir o las cosas que voy a hacer o lo que voy a pensar o mis actos no pasan por el amor, entonces no estoy predicando, o sea, no estoy haciendo lo que estoy predicando, ¿no? No siempre me sale, pero sí que creo que la clave es de estar lo máximo posible en conexión y realmente entender que todo tiene que partir de ahí. Y un ejemplo práctico, quizás, perdona ahí que te tuerza un poco, pero hablando, por ejemplo, a una persona con la que hayas tenido un problema. No, lo que he dicho antes, me pasa de, pues, ¿no? Alguien me hace algo o me dice algo y enseguida tengo un juicio, ¿no? En mi cabeza de decir, ¿por qué me ha tenido que decir esto? Por bla, 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 ¿no? Y un pensamiento ahí que se vicia, ¿no? De, pues, me enfado. Y el pensar, lo que he dicho antes, el pensar, esa persona, su padre es el mismo que el mío, ¿sabes? Es que cambia mucho. Es que esa persona a lo mejor va a compartir la eternidad conmigo. No cambia mi sentimiento en ese momento, pero sí me encamina para otro lado. Porque realmente, ahora a lo mejor no se me ocurre a nadie en la cabeza, pero a mí, o sea, alguien en concreto. Pero en ese momento, cuando me pasa y pienso eso, es que es muy diferente. Es que ya no es cualquier cosa, ya no es cualquier persona. Es que esa persona, Dios la ama tanto como Él me ama a mí. Entonces, pues sí, pues pienso que no lo he hecho bien, pero bueno, vamos a calmarnos, ¿no? Vamos a... Desde otra perspectiva, sí. Voy a tirar un y poco que mi para trato atrás. no puede ser de odio, no puede ser de venganza, porque esa persona también es de Dios, ¿no? También es mi prójimo. Es mi hermano, al fin de cuentas, ¿no? Que no digo que eso sea fácil, no digo que eso pasa... Sí, cuando piensas eso, ya está, ya ocurre. Ya te sale. No, hay procesos que son muy largos, pero aunque el proceso sea muy largo para que yo deje de sentir algo muy feo por una persona o para que yo haga algo, porque ahora estamos hablando mucho de relaciones, pero es que el amor entra en todo, entra en mi forma de pensar, entra en la forma en la que yo hago las cosas o en la que encauzo mi vida, ¿no? Pero hay procesos que son largos, hay peleas con personas o hay situaciones que no se resuelven de la noche a la mañana por pedirle a Dios o por decir, vale, la base de mi religión es el amor. Pero en ese proceso en el que yo intento dejar de sentir todo lo que siento por esa persona o intento cambiar el cauce, no olvidarme nunca de eso, no dejar de tener la relación con Dios, no dejar de estar conectada. Porque si dejo de estar conectada, ese proceso aún será mucho más largo o se cortará y no será ningún proceso, sino que simplemente alimentaré mi odio, mi rabia o lo que sea. Y la problemática. Sí, totalmente de acuerdo. Si queréis, vamos con otra pregunta del público. Yo que tengo muchas. Cuéntanos. Pero bueno, empiezo por una que es curiosidad. Tienes 25 años, has dicho antes. ¿Tú cuándo has empezado a pensar en estas cosas? Quiero decir, has crecido en la iglesia y eres una niña de iglesia, ¿no? Digamos, has sido una niña de iglesia. ¿Tú podrías irte para atrás un poquito y ver cuándo has empezado a pensar en esto del amor? Porque sí es tan importante, ¿no? Desde niños. Yo no he sido niña de iglesia, pero niños de iglesia, ¿tú crees que, o sea, que pensamos en esto, que lo inculcamos, tú que has sido niña de iglesia, ¿cuándo has empezado a darte cuenta de que esto es la base de nuestra religión? A ver, yo no...
a mí me gusta mucho cuando la gente cuenta historias, ¿no? Y dice, yo me pasó tal cosa y tuve una revelación en ese momento. A mí nunca me ha pasado eso. Lo mío siempre han sido procesos. Y yo creo que yo empecé a darme cuenta de eso durante un proceso, pero durante un proceso que yo necesité realmente entender qué decía la Biblia. Y a lo mejor necesitaba entender lo que decía la Biblia no por el amor, sino porque necesitaba entender en sí qué era Dios, qué significaba su existencia y por qué todo esto, ¿no? Porque al final, cuando creces en la iglesia, yo creo que una de dos, o lo aceptas todo y tu vida es muy tranquila en ese sentido, o llega un momento en el que te planteas ciertas cosas de decir, a ver, esto no me está cuadrando del todo. Entonces, en esa búsqueda, que fue durante mucho tiempo, empecé a decir, ostras, qué interesante, ¿no? Qué impactante o qué genial que Jesús sea así. Hasta ahora pensaba que sabía de Jesús, pero es que ahora me fascina muchísimo más. O sea, es que ahora ya no es como antes, ahora es de verdad. O sea, ahora sí que entiendo muchas cosas y es mucho más guay de lo que yo pensaba, ¿no? Mucho más profundo y que, no sé, que realmente sí que impactó mi vida. No fue en un momento, pero sí fue durante un proceso. Y creo que las personas que nacemos en la iglesia arrastramos ese hándicap de alguna forma, o sea, sin querer lo tenemos todo tan hecho que no tenemos momentos claves de convicción, ¿no? Como las primeras personas, o sea, una persona que por primera vez conoce a Dios tiene una historia muy diferente, ¿no? Porque es un proceso muy largo de entender, de ver, ¿no? De búsqueda. Los que ya nacemos directamente en una familia cristiana, como que se nos da todo muy hecho. Y si no tenemos esos momentos claves de reflexionar y de verdad buscar, entender quién es Dios, yo creo que al final seguimos repitiendo y transformamos las cosas en tradiciones. Y las tradiciones siempre nos han enseñado que cuando las religiones han transformado las creencias en tradiciones, han perdido de vista totalmente a Jesús. No es una religión que has hecho tuya, ¿no? Ese momento en el que tú te haces tus preguntas, tus discusiones, tus debates, te planteas como lo que has aprendido en tu infancia y entonces dices, este Jesús es mi Jesús, no es el Jesús de mis padres. Ese es el momento clave. Que a lo mejor tus padres también te lo intentan enseñar de la forma que lo siento ahora, ¿no? Pero tienes que vivir. Pero si tú yo creo que si no lo investigas por tu cuenta y si tú no intentas tener esa relación, ¿no? En la que yo te pido y tú me hablas mediante la Biblia, yo creo que es más difícil que que te des cuenta de la importancia que tienen esas cosas. Me gusta mucho porque no es ese Jesús que en algunas épocas o en la historia se nos ha hecho un Jesús inquisidor, un Jesús dictador, un Jesús que te juzga, sino es todo lo contrario, es un Jesús a tu alcance, un Jesús que te ama, un Jesús que te perdona, es esa imagen que me levanto por la mañana y qué maravilloso, porque qué mal hago las cosas y aún así como me ama. Si quieres vamos con la última pregunta online. Dice, Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es fácil. ¿Qué hago? Yo creo que cuando realmente conocemos a Dios y aprendemos a amar a Dios, el guardar los mandamientos es una consecuencia. Yo creo que no es al revés, no guardo los mandamientos y luego amo a Dios. Yo creo que cuando realmente amo a Dios y eso es real y realmente lo conozco, eso viene solo. Porque los mandamientos tampoco es que te esté pidiendo barbaridades. Realmente los primeros mandamientos te pide que ames a Dios, ¿no? Y te dice cómo hacerlo, que tampoco son unas cosas ahí súper locas. Y luego el resto es cómo amar a tu prójimo. Entonces, yo creo que realmente cuando yo tengo una relación con Dios y cuando yo amo a Dios y yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí y entiendo lo que Dios quiere que haga y que lo haga por mi bien, porque amar a mi prójimo me beneficia a mí, no solo beneficia a mi prójimo, entonces eso empieza a darse solo. No digo que ya vayas a empezar a guardar todos los mandamientos y nunca más vuelvas a errar, pero sí que es una consecuencia. Que no es al revés. No primero guardo los mandamientos y luego amo a Jesús, sino que tiene que ser al revés. Porque es como una relación. Si yo te amo a ti, ¿no? No voy a mentirte, no voy a hablarte mal, claro, no voy a respetarte. Va a ser una consecuencia. No es que primero me relaciono contigo y tú me dices, mira, Clara, que yo no quiero que me mientas, no quiero que codicies, no quiero que me pegues. Sí. Entonces, claro, el amor que yo te tenga ya
hará que esos mandamientos sean una consecuencia. Y así, todo mucho más fácil, ¿no? Parece fácil la teoría, luego llevarlo a la práctica, pero es verdad que, como decías, tendríamos un mundo mejor. Tampoco parece fácil la teoría, porque realmente cuando lo lees la teoría no es nada fácil. O sea, realmente amar como Cristo nos pidió que amásemos no es fácil. Pero por eso es necesario que nos comuniquemos constantemente con Él y constantemente lo tengamos presente, porque no es fácil, porque es eso, que no es esa sensación bonita por la gente que yo quiero, sino que lo engloba todo, ¿no? Es algo mucho más complejo y mucho más profundo. Pues sí, gracias. Gracias, Clara, por esta reflexión personal. Yo creo que uno de nuestros propósitos de este nuevo año podría ser, o al menos a mí me gustaría para mi vida, que podamos amar más como Dios y menos como superficialidad en el ser humano. Así que, junto con este propósito y los que nos hemos propuesto ya y los que os invitamos que os propongáis ahora, vamos a tener un momento de oración que va a tener el pastor Jonathan Bosqué con nosotros, y os pedimos que penséis en vuestros propósitos, en vuestros retos para este nuevo 2020 que acaba de entrar, y que podamos amar mucho más al prójimo y a nosotros mismos, y como Jesús nos ha mostrado. Y con esos propósitos y retos que tenemos en la cabeza, vamos a tener una oración para poder unificarlos todo. Le pedimos a Jonathan Bosqué que nos acompañe. Pues nada mejor que orarle al Dios creador del amor, ¿eh? Así que os invito a que oremos. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te queremos dar las gracias porque tú nos amas de forma incondicional, a pesar de que somos torpes hasta la extenuación. Y, Señor, la verdad es que eso es motivador porque nos da el ejemplo de cómo poder amar a las personas que tenemos a nuestro lado. Ojalá que en este comienzo de año, que es un momento de propósitos buenos, de mejorar como personas, de tomar ciertos compromisos contigo, pues podamos imitarte y de esa manera, Señor, poder amar de forma genuina, auténtica y al 100%. Así que te pedimos que nos ayudes en este propósito, y aunque nos tropezaremos seguramente, sabemos que tú estás ahí esperando con la mano tendida para levantarnos. Gracias por eso y te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Ha llegado a su fin la ponencia de hoy, el ATV, el tercer ATV de este nuevo año. Os esperamos el próximo ATV, que será el 14 de febrero, pero con un ligero cambio, porque cambiamos la hora, será a las 8 de la noche. Repito, el nuevo ATV será a las 8 de la noche, porque va a ser un ATV bastante especial, porque va a coincidir con un gran evento de jóvenes, así que os esperamos o bien presentes o bien por internet en el ATV número 4, que repito será el 14 de febrero a las 8. Daros las gracias por acompañarnos esta noche, sobre todo a Dios, porque todo esto es para su gloria y honra, y es el que lo ha hecho todo, y es, como ha dicho bien Clara, es la fuente del amor. Gracias a vosotros por estar con nosotros, por acompañarnos esta noche, tanto aquí como en internet, y os deseamos un feliz sábado.